Iba a decir pero este no. Hoy vamos a terminar Hechos de los Apóstoles, primeramente Dios, y prepararnos ya para recibir la Navidad. Voy a compartir pantalla con ustedes. Les voy a pedir que vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Eso es lo que vamos a leer para empezar nuestra clase de hoy. Ahí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Está nuestro Señor hablando con los apóstoles. Él se está despidiendo, ya va a subir al cielo y les dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta aquí nosotros hemos leído cómo los testigos, que son los apóstoles, los 11 apóstoles, que posteriormente escogerán a Matías, ¿sí? Están en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo prometido por nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, Felipe se va a ir a Samaria, ¿no? Y después va a llegar Pedro y Juan a poner las manos sobre los ya bautizados. Y ahora hasta los confines de la tierra. Este confín de la tierra, el primero que va a llegar, que es Roma, va a ser Pablo. Va a ser Pablo. Bueno, continuando con nuestro curso, ¿no? El tercer viaje de Pablo fue ¿no? Jerusalén, Antioquía, Listra, Frigia, etc. Así a grosso modo sería Antioquía, Galacia, Frigia, Misia, Macedonia, Grecia. Así, y pasando por los diferentes pueblos o comunidades que Pablo va tocando, ¿no? En Efeso vimos cómo él ahora sí que tiene una controversia con los efesios sobre Artemisa, ¿no? Su diosa. Y de ahí va a regresar a Jerusalén. Ese fue el tercer viaje de Pablo. Donde vimos también lo que es la apologética, ¿se acuerdan? Un discurso que Pablo da, donde es el primer discurso apologético. Apología es la defensa de la fe. Ese es apología, apologético, ¿no? Bueno, ahora Pablo ya está en Jerusalén, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 23, versículo nada más del 11 al 22, por favor. Capítulo 23. Aquí lo tenemos, versículos del 11 al 22. ¿Sí? Ya llegó Pablo a Jerusalén. En Jerusalén, Pablo, del capítulo 20 al 23, él tiene una serie de conflictos con los judíos, lo mismo, tú nos estás traicionando, esto, lo que tú dices no va de acuerdo a la ley de Moisés, estás corrompiendo nuestras leyes, y otra vez lo empiezan a molestar, otra vez lo empiezan a difamar, pero vuelven a huir igual que con nuestro Señor a confrontar, a confabular en su contra. Ajá. Todo eso están haciendo en 2 capítulos. Ahora en el capítulo 23, versículos del 11 al 22, fíjense bien, dice, a la mañana siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Fíjense, esta frase, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, o sea, así enfrentándote, así vas con los problemas que has tenido aquí en Jerusalén, pero con ese ímpetu que tú tienes, no tengas miedo,
porque también ahora lo vas a tener que dar en Roma. ¿Sí? Esta frase es muy importante porque ahorita a Pablo lo están enjuiciando y Pablo tiene miedo porque lo van a matar ahí en Jerusalén los judíos. Están tramando su muerte, pero Jesús se le aparece y le dice, no tengas miedo, o sea, tu muerte no va a ser aquí en Jerusalén, porque todavía te falta ir a Roma. Entonces, eso le da mucha fuerza a Pablo. O sea, si tú me quieres matar, pero ya mi Dios me dijo que aquí no va a ser. ¿Sí? Y a lo mejor no me matas. Y eso le da mucho ánimo a Pablo. Eso es muy importante, ¿sí? Al amanecer, versículo 12, al amanecer los judíos se confabularon y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber, hasta no haber matado a Pablo. Los comprometidos en la conjuración eran más de 40, fíjense nada más, eran muchísima gente. Entonces, hicieron un juramento. Disculpe, No Tere, comer, pero casi no se le escucha. ¿no? Pati, ¿sí se escucha? Tengo el micrófono pegado, Ginny. Súbale a su micro. Súbale a su audio. Sí, ya lo subí, gracias, De pero nada, de nada, de nada. gracias. Entonces, los comprometieron, ¿no? Entonces, ellos están bajo juramento de no comer y beber hasta que no lo maten. O sea, les urge. Versículo 15. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlo en el camino. O sea, si no lo matan, los romanos lo matamos nosotros, pero de que se muere, ¿vale? Pero un sobrino de Pablo, al enterarse de la emboscada, se dirigió a la fortaleza y entró para prevenir a Pablo. Llamando a uno de los centuriones, le dijo, acompaña a este muchacho hasta donde está el tribuno porque tiene algo que comunicarle. El centurión lo llevó y le dijo al tribuno, el prisionero Pablo me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que comunicarme? El muchacho le respondió, los judíos, bajo pretexto de examinar más a fondo la causa, se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. No lo creas, es una emboscada que le preparan más de 40 de ellos, comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento. El tribuno despidió al muchacho haciéndole esta recomendación. No digas a nadie que me has contado esto. ¿Sale? Entonces ya el tribuno está en conocimiento. Van a proteger a Pablo, los judíos, los romanos, para evitar esta situación. Preparen, versículo 24, preparen caballos para Pablo, llévenlo sano y salvo hasta el gobernador Félix. Ya lo están protegiendo. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo porque es un ciudadano romano, pero también ya tiene el testimonio de este chico. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al capítulo 28. Versículos versículo del 16 a los siguientes. Capítulo 28. Es el último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, del 16 a los siguientes. Cuando llegamos a Roma, está redactando Lucas, recibió autorización para alojarse en una casa particular. Esto es una atención a Pablo por ser ciudadano romano, con un soldado que lo custodiara, ¿sí? Tiene además una custodia. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunió les dijo, hermanos,
haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Exactamente. Pablo no ha transgredido la ley, ha cumplido con todo. Únicamente les está diciendo que el Cristo es el anunciado por los profetas, el esperado. Continúo. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Fíjense, por causa de la esperanza de Israel. Sí, el pueblo de Israel tenía una esperanza, una espera. Eso es lo que dice, significa esperanza, una espera. ¿Qué esperaban? Al Cristo, al ungido. Entonces, él es lo que está diciendo Pablo. A causa del esperado, pues yo tengo estas cadenas, ¿no? Ellos le respondieron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a ti. Y ninguno de los hermanos que vinieron nos han contado nada que te sea desfavorable. Fíjense, todo fue una treta de los judíos. Le hicieron pensar que nadie lo quería, que lo iban a recibir mal. Y resulta que no. Ellos no sabían nada. Pero ahora quisiéramos oírte, exponer lo que piensas, porque sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Sí, el cristianismo empezó como una secta, no como una religión, como una secta del judaísmo. Entonces fijaron un día para encontrarse con él y fueron a verlo en mayor número donde se alojaba Pablo. Les habló durante todo el día sobre el reino de Dios, dándoles toda clase de testimonio y tratando de persuadirlos para que creyeran en Jesucristo. A partir de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistieron a creer. Y mientras ellos se retiraban, sin haberse puesto de acuerdo, Pablo dijo esta sola frase. Son muy ciertas las palabras que el Espíritu Santo dijo a los padres de ustedes por medio del profeta Isaías. Ve a decir a este pueblo, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón después pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y cerraron los ojos, por temor de que sus ojos vean, por que sus oídos oigan, que su corazón comprenda, que se conviertan y que yo los cure. Sepan entonces que esa salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos. Ellos sí la escucharán. Al oír estas palabras, los judíos se retiraron discutiendo acaloradamente. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Sí, Pablo llega a Roma esposado, encadenado, pero con la libertad todavía de hablar del Evangelio durante 2 años más. Esto es un prodigio del Espíritu Santo. Definitivamente la gracia estuvo con él, acompañándolo todo el tiempo. Y bueno, pues siempre la gracia de Dios es santificante. Es santificante cuando estamos entregados a Él de una forma en conciencia. ¿Sí? La fe debe de tener una conciencia, un razonamiento también. ¿Sí? San Ignacio de Loyola nos llama a pensar qué tanto, cuánto las cosas son buenas, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Una de sus cartas. Todo es permitido, pero no todo gratifica, ¿no? Entonces eso. Este curso no se trató de la vida de Pablo, sino de la construcción de la iglesia primitiva. De eso se trató el curso.
Entonces, la iglesia primitiva nace de una esperanza, de una promesa de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Espíritu Santo, que les va a dar la fortaleza a los testigos de anunciar el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo. De eso se trata, la forma en la cual se edificó la iglesia. ¿Cómo se edifica? En base a dar testimonio de fe. Y aun cuando el testimonio que demos nos conlleve a la muerte, como fue el caso de Esteban y de cada uno de los apóstoles, ¿sí? Es una iglesia naciente y una iglesia diferente, por eso fue muy agredida. Y como fue una iglesia naciente, hay muchos testimonios históricos de ello, no nada más los evangelios, sino hay escritos de diferentes personajes romanos, sirios, egipcios, etcétera. Hay escritos, existen escritos históricamente, que ustedes los pueden encontrar en la red o en algún libro de cristología. También voy a compartirles algunos de ellos para que lo veamos, ¿no? Muy bien, aquí estamos. Lo primero que yo quiero que estén ustedes ahora sí que conscientes es de las características de las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo se manejaban? ¿Cómo convivían? Para que ustedes vean de qué manera debemos de vivir, de qué manera nos tenemos que conducir, ¿sí? Muchos santos han dicho volver al origen, muchísimos. Hay que volver al origen, sí, hay que visualizar el origen de la iglesia para volver a retomarla. Bueno, aquí tenemos las primeras generaciones cristianas están arropadas por la memoria. Esto es lo que ellos visualizaron. Son testigos. Entonces yo me acuerdo que Jesús dijo, yo me acuerdo que Jesús hizo, que fue, cómo lo tomó, cómo lo agarró. Ese es el testimonio de los apóstoles. Después viene la segunda generación, los testigos de los apóstoles. Yo me acuerdo que el apóstol Pedro, perdón, me dijo esto, o Felipe, o Bernabé, o Juan, ¿no? Me dijo esto. Entonces la memoria es la que arropa los testimonios oculares de la vida terrena de Jesús. Estas son están más preocupados por formular su fe en Jesucristo, por encontrar la regula fidei y por delimitar los contenidos de la verdadera fe cristiana, ¿sí? ¿En qué vamos a basar nuestra fe en Jesucristo? En primer lugar, la resurrección. La resurrección, ¿por qué? Porque eso avala que es hijo de Dios, por lo tanto Jesús es el hijo de Dios, el resucitado, nacido de María, es hecho carne. Entonces, ellos están más preocupados por eso, por formular su fe, y nace el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, ¿no? Creo en el Hijo, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Ellos tienen que hacer esta formulación de fe para sostener su fe, para que sea el pilar de su fe. Acuérdense que nuestra fe tiene 3 grandes pilares: las Sagradas Escrituras, la tradición de la iglesia, ¿sí? Y el magisterio. Son los 3 grandes pilares de nuestra religión. Sin el pilar de las Sagradas Escrituras, pues no tendríamos la tradición y no tendríamos el magisterio. O sea, son 3 pilares fundamentales para nuestra religión. Y eso es lo que estas primeras generaciones, la primera y segunda, es en lo que están preocupados, en regular la fe. ¿Quiénes van a poder poner las manos? ¿Quiénes van a bautizar? ¿Quiénes se van a encargar de las viudas? ¿Quiénes van a dar testimonio? ¿Quiénes van a ir a evangelizar? Etcétera. Están regulando la fe. Eso es lo que yo quiero que vean en este curso, ¿no? Y también delimitar los contenidos de la verdadera fe cristiana, ¿sí? Pablo va a una comunidad y dicen, pues yo conozco nada más el bautismo de Juan, ¿no? Pues yo te vengo a hablar de uno mejor, que es el de Jesucristo. Entonces ya no es el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesucristo el que debe de ser el único y verdadero.
Entonces tenemos que regular la fe. Eso es. O de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, nuestra declaración de fe. No podemos enseñar, por ejemplo, cosas que no haya hecho Jesús, nada más por ponerle florecitas a nuestro Señor, ¿no? No, 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 no. Es eso. Muy bien. O de que por probar la existencia terrena de Jesús de Nazaret. No, no tengo que probar la existencia de Jesús porque Jesús existió. Lo que tengo que probar es la regular fidei y delimitar la fe cristiana. Ok. Para ellos esta prueba era innecesaria, pues se daba por descontada la existencia de aquel judío de Nazaret. Pues sí, existió. Yo lo vi, por lo tanto no te lo tengo que comprobar. Yo lo vi, ¿vale? Y está en los escritos. Las primeras generaciones no necesitaban probarla. Tienen su prueba en la memoria o en la tradición. Y las siguientes generaciones se aferran a la seguridad que les proporciona el testimonio de las primeras generaciones. ¿Cómo vivían estas comunidades? Lo vimos en Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos. Pues socorren a quienes los ofenden. Si la iglesia se abre, no importa si me ofendiste anteriormente, mi fe, mi Cristo me enseñó a ser fraterno con todos, haciendo que se vuelvan amigos suyos. ¿Cómo son estas comunidades cristianas primitivas? La primera, pues hacen bien a los enemigos. No adoran dioses extranjeros, ¿se acuerdan? Que fue lo del concilio de Jerusalén. Diles que se abstengan de comer carne ofrecida a los dioses. Por lo tanto, no debes de adorar otros dioses. Es el mandamiento número 1 de la ley de Moisés. A solo un Dios adorarás. Y eso es lo que ellos están tomando. Entonces, no van en contra de la ley. Son buenos, pudorosos, dicen. Son muy como castos, ¿no? Como muy inocentes en su forma de ser. Son sinceros y se aman entre sí. Esto es básico, ¿no? No desprecian a la viuda. ¿Se acuerdan? No, Pedro no dijo, oye, pero es que estas viudas no son judaicas. No, hay que atenderlas también a las viudas de los griegos. Salvan al huérfano, el que posee da. ¿Se acuerdan? Todo lo ponían a los pies de los apóstoles para el bien de la comunidad. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles. Sin esperar nada a cambio. ¿Se acuerdan que llega Simón y le dice, véndeme tu don? No te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque es una gracia de Dios. Y lo que es dado por Dios no se vende. No. Entonces, sin esperar nada a cambio, al que posee se le da. Cuando ven forasteros, los hacen entrar en casa y se gozan de ellos, sí, porque es una entrada a la iglesia, es una entrada a la comunidad y así los reciben con alegría, reconociendo en ellos verdaderos hermanos, ya que así llaman no a los que lo son en la carne, sino a los que son según el alma, ¿sí? Hermanos en Cristo. Esto nos debe de llenar mucho cuando compaginamos con alguien y le dices, hermano, es un gran regalo. Cuando muere un pobre, si se enteran, contribuyen a sus funerales los recursos que tengan. Volvemos a lo mismo, todo lo ponen al servicio de la comunidad. Si vienen a saber que algunos son perseguidos o encarcelados o condenados por el nombre de Cristo, ponen en común sus limosnas y les envían aquello que necesitan, y si pueden los liberan. Fíjense, cierran filas en unión del hermano desprotegido, no lo dejan solo, cierran filas. Si hay un esclavo o un pobre que deba ser socorrido, ayunan 2 o 3 días y el alimento que habían preparado para sí se lo envían. Fíjense, comparten en sacrificio el pan. Eso es muy hermoso. Estimando que él también tiene que gozar, habiendo sido como ellos llamado a la dicha. Esto está escrito lo escribe Arístides en el siglo II en su escrito La Apología. Esto es un escrito
que existe, Ya no estoy en los evangelios. Es lo que están escribiendo los que están viéndolos. Esto es muy importante para ustedes como católicos cristianos, que hay testimonios afuera de los evangelios que testifican el hecho, lo que está ocurriendo. No nada más Lucas lo escribe, sino hay más personajes. Ahora vamos a ver qué dice Arístides. Los cristianos llevan grabados en su corazón las leyes de Dios y las observan en la esperanza del siglo futuro. Por esto no cometen adulterio. Ojo aquí cómo se comportan. No cometen adulterio ni fornicación, no levantan falso testimonio, no se adueñan de los depósitos que han recibido, o sea, del dinero, no se lo guardan, lo distribuyen, no anhelan lo que les pertenece, honran al padre y a la madre, hacen bien al prójimo, y cuando son jueces, juzgan justamente todo lo que Jesús les enseñó, todo lo que Jesús hizo, ellos lo están aplicando a su vida diaria. Por eso es importante una relectura de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que Cristo quiere que yo me comporte? ¿Cómo? No adoran ídolos de forma humana. Todo aquello que no quieren que los otros les hagan a ellos, ellos no lo hacen a nadie. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. No comen carnes ofrecidas a los ídolos. Sí, si en Hechos de los Apóstoles en Jerusalén llegan a la conclusión de que la circuncisión no debemos de forzarla, pero sí debemos ayudarlos a comportarse bien, está escrito en Hechos, pues ahora Arístides en el siglo II está dando testimonio de lo que están ellos viviendo y cómo lo están llevando a cabo. O sea, no nada más es el evangelio, chicos, son los testimonios vivos de las personas. No adoran ídolos de forma humana. Todo aquello que no quieren que los otros le hagan a ellos, ellos no lo hacen. Ojo aquí, ¿eh? No comen carnes ofrecidas a los ídolos porque están contaminadas, sí, contaminadas de otros ritos. Sus hijas son puras y vírgenes y huyen de la prostitución. Los hombres se abstienen de toda unión ilegítima. Fíjense lo que hacían, de toda unión ilegítima y de toda impureza. Igualmente sus mujeres son castas en la esperanza de la gran recompensa del otro mundo. Fíjense todo lo que ellos están viviendo, ¿no? ¿Y cómo celebraban la Eucaristía los primeros? San Justino, carta de Antonio Pío, emperador, a Antonio Pío. San Justino le está escribiendo a un emperador en el año 155. Segundo siglo. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside tome la palabra para incitar y exhortar la imitación de tan bellas cosas, la homilía. Fíjense cómo van haciendo la misa. Fíjense, se reúnen en comunidad para leer las memorias de los apóstoles. ¿Qué son las memorias para nosotros, chicos? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y los profetas, Antiguo Testamento, ¿sí? Y después la explican y toman la exhortación. A ver, ¿qué nos quieren decir estos escritos? Viene la homilía, ¿no? Luego nos levantamos y oramos por todos. Por todos. No nada más por mi mamá y mi papá y mi tío, no, por todos. Y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y agua mezclados. Es de cómo están haciendo la Eucaristía. Y es un testimonio. El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Fíjense cómo dice, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido amén, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes el pan y el vino eucaristizados. Fíjense nada más. Fíjense cómo ellos, sin saberlo, nos están instruyendo para llegar a lo que nosotros tenemos ahora, que es la Santa Misa. ¿Qué es la Santa Misa? Y esto es un testimonio, es una carta que se le envía al emperador de la forma en la cual nuestros hermanos primitivos están dando testimonio de su fe, de su fe. Muy bien. ¿Cómo es que trabajaban? Los primeros cristianos tuvieron muy presente el testimonio de Cristo con su vida de trabajo, ya que fue considerado como carpintero, y fue así que obras de este oficio fabricó mientras estaba entre los hombres, enseñando por ellas los símbolos de la justicia y lo que es una vida de trabajo. Justino, diálogo con Tritón. O sea, los cristianos trabajan. No se dedican a pedir nada más. Ellos trabajan. El trabajo tenía para los primeros cristianos un valor de signo distintivo entre el verdadero creyente y el falso hermano. Sí, el verdadero creyente, al igual que Jesús, trabaja. No nada más se dedica a recibir. Así como una manera dedicada a vivir la caridad para no ser gravoso a ningún hermano. O sea, la caridad no es ser gravosa. O sea, no debe ser a fuerza, ¿no? Por otra parte, no podemos olvidar que los primeros cristianos estaban inmersos en el mundo en el que el trabajo era tenido como algo peyorativo. O sea, ¿cómo es posible que tú trabajes y te dedicas a la palabra de Dios? ¿No? Pues no. Ellos dicen el trabajo no degrada al hombre. Al contrario, lo enaltece. Y como el trabajo era lo que determinaba la vida del esclavo, se impuso la conocida distinción entre trabajo servil y trabajo liberal, identificando en el primero el trabajo previamente dicho y en el segundo toda esa gama de actividades que, además de la cultura, comprende las afecciones y las artes. O sea, si tú no te dedicas a algo culto, a las artes, pues tu trabajo es servir. Y ellos no lo ven de esta manera, ¿no? Esto lo vemos en J. Muller, de la Nueva Cristiandad, en el libro de Madrid 1966, página 215. Muy bien. Aquí tenemos otro testimonio, ¿no? De la Eucaristía. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados. ¿Cuál es ese baño? El bautismo. Y la regeneración, y no vivo como Cristo nos enseñó. O sea, no puedes participar si no vives como Cristo nos ha enseñado. Si no te has bautizado, si no te has convertido, si no te has arrepentido de tus pecados. ¿Por qué no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria? Sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracia, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre del mismo Jesús que se encarnó. Fíjense, ellos ya están viendo la Eucaristía así como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados evangelios, nos cuentan que así les fue mandado. Cuando Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo, haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo. Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo, esta es mi sangre, dándoselos a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos unos a otros estas cosas, y los que tenemos bien acudimos en ayuda de otros que nos la tienen y permanecemos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas, alabamos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. San Justino, año 155, una carta a Antonio Pío, emperador.
Ujú, muy bien. Ahora vamos a ver a otro escritor, a un romano, a Tácito, muy conocido en la cristología, ¿no? Tácito, del año 61 al 117, nos ofrece un testimonio en sus anales, a veces se llama estos escritos. Lo escribió bajo el periodo Trajano hacia el año 116. En su obra se ocupa del incendio de la ciudad de Roma, que tuvo lugar en el tiempo de Nerón. Para librarse de toda sospecha, el emperador responsabilizó y culpó del incendio a los cristianos. Esto es un testimonio que Tácito está escribiendo. Y en este contexto nos ofrece Tácito el testimonio que reseñamos a continuación. El autor hace referencia a Cristo para explicar el origen del nombre de los cristianos, a los que consideran una abominable superstición. Y añade un dato histórico de interés. El tal Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el emperador Tiberio. Aquí hay un testimonio de lo que está escrito en los evangelios. O sea, lo que escribieron en los evangelios, Tácito dice, fue verdadero. Cristo murió en manos de Poncio Pilato. El texto completo reza así. Para acabar con este rumor que atribuye el incendio de Roma al emperador, Nerón tachó de culpables y castigó con refinados tormentos a esos que eran detestables por sus abominaciones y que la gente llamaba cristianos. Sí, miren cómo nos llamaban, ¿no? Detestables. Este nombre les viene de Cristo, que había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato durante el principado de Tiberio. Reprimida de momento esta detestable superstición, surgió de nuevo no solo en Judea, donde había nacido aquel mal. Aquí hay un testimonio. ¿Dónde nació? En Judea. Sino también en Roma, donde desemboca y encuentra numerosa clientela. Aquí hay un testimonio. Empieza aquí en Judea, Jerusalén, y se va hasta el confín del mundo, que es Roma. Aquí Tácito lo está sentando. Empezaron pues a apresar a los que confesaban su fe. Ojo en este texto. Empezaron pues a apresar a los que confesaban su fe. Luego, basándose en sus declaraciones, apresaron a otros muchos que fueron convictos, no tanto del crimen de incendio como de odio contra el género humano. O sea, ya no es que hayas hecho algo malo, sino porque te odio y te extermino, ¿no? Te persigo y te extermino. No se contentaron con matarlos. Se ideó el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros. O bien los crucificaban, los embanduraban de materias inflamables y al llegar la noche, ellos iluminaban las tinieblas como si fueran antorchas. Otro testimonio. Carta del joven Plinio al emperador Trajano, escrita hacia el año 111 después de Cristo. Es costumbre para mí, mi señor, consultarte acerca de todas las cosas sobre las que dudo, quien en efecto puede guiar mejor mi resolución e instruirme en lo que no sé. Jamás he participado en los procesos contra los cristianos. Por ello, desconozco que suele castigarse o perseguirse y hasta qué punto. Y no he dudado poco si acaso se hace alguna distinción de edad o por tiernos que sean, en nada difieren de los demás robustos. Fíjense, le está preguntando si es niño, si es joven, ¿hago distinción o no? Si hay perdón para el arrepentimiento o si el que fue completamente cristiano no obtiene alguna ventaja al haber dejado de serlo. Si se castiga el mero hecho de llamarse cristiano, en caso de que no se haya cometido delito, o si se castigan los delitos asociados a tal, o sea, a ver, explícame por qué los voy a castigar, por ser cristianos, por lo que hizo, por las dos, o por qué. Entre tanto, esta es la norma que he seguido para que aquellos que hasta mí han sido traídos como cristianos. A ellos mismos les pregunté si eran o no cristianos. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez con la amenaza de suplicio. Ordené que se ejecutara a los que perseveraban. Yo no dudaba, en efecto, de que al margen de lo que confesaran, debía castigarse la pertinacia y la obstinación cerrada. Hubo otros de similar desvarío a los que apunté para que fueran enviados a Roma, ya que eran ciudadanos romanos.
Poco después, como suele ocurrir, al extenderse la acusación por causa del mismo proceso, se dieron situaciones variadas. Se hizo público un libro anónimo que contenía los nombres de muchas personas, quienes negaban que eran cristianos o que lo hubieran sido, una vez que por medio de una fórmula mía imploraron a los dioses y suplicaron por incienso y vino a una imagen tuya, que había ordenado para colocar por este cometido junto a unas figuras de los dioses. Y una vez que además blasfemaron contra Cristo, cosas que dicen que no pueden ser, obligados a ser quienes en verdad son cristianos. Consideré que podía dejarlos libres. Esta es, pues, un testimonio muy fuerte. Son lecturas muy fuertes de las primeras comunidades cristianas. Cómo, cómo nuestra religión está basada en la persecución, en la sangre de los mártires, de los primeros cristianos. Cómo unos serán obligados a la apostasía, ¿sí? Por temor. ¿Y quién los podría juzgar? Si aquí la misma carta nos está indicando que no importaba si eran pequeños o eran grandes o, o de qué edad eran. Imagínense un padre de familia viendo a su familia ahí torturando. ¿O quién podría decir apóstata a un padre de familia que está defendiendo la vida de sus hijos, de su esposa? ¿Quién se atrevería a decir eso? Nadie, nadie. Porque yo lo puedo decir de boca, pero mi corazón está en otro lado. Uh-huh. Y no podríamos juzgar a nadie, ni siquiera al que lo está haciendo, porque Jesús lo dijo, ¿no? Perdónalo, no sabe lo que hace. Entonces, el que está ahorita torturando a estos cristianos de la iglesia primitiva, pues no conocía a Cristo, no sabía lo que estaba haciendo. Uh-huh. Pero lo importante aquí es ver cómo la iglesia está basada en testimonios históricos y no solamente en el Evangelio, que sustentan las palabras de los apóstoles, ¿no? Y los hechos de la iglesia primitiva, la forma en la cual ellos estaban dando, cómo ellos estaban haciendo, en base a qué, a llevar una vida servicial, en paz, basada en las palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante esto que estamos leyendo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? Ahorita como lo ibas leyendo, Tere, y lo ibas relatando, recordaba lo de la película de Pablo Apóstol. Qué bella película. Y así como lo ibas leyendo, así como inicia de cruda la película, así tal cual, ¿no? Así es. Es por eso que les dejé ver esta película, ¿no? Cómo retratan la realidad. Pareciera cruda, pero yo creo que la realidad supera la ficción. Ha de haber sido horrible ver niños quemándose, mujeres quemándose, torturados. Ha de haber sido horrible psicológicamente hablando para una persona que tiene una fe en Cristo y decir, pues está bien, yo digo que no creo para que nos dejes libres, ¿no? Pero te encuentras con un opresor que dice, pues sí, pero me acuerdo que te robaste una manzana, así es que de todos modos vas a la guillotina, ¿no? Y, oh, ¿no? Entonces, y los romanos eran hábiles en la martirización. Hay unos escritos muy fuertes, ¿sí? Le aprendieron muchísimo a los egipcios. Los egipcios también no decían tan mal el abecedario, ¿no? Todos tienen una historia, ¿no? Hitler, yo creo que no tiene nada que ver con ellos. Y Hitler fue muy fuerte también, es muy fuerte. Bueno, si con permiso de ustedes voy a continuar, si están de acuerdo. Entonces, aquí está, ¿no? Plinio. Estas son las primeras comunidades, chicos. Estamos en el siglo XII. Acaba de morir seguramente Juan. Ajá. Está San Irineo, alumno de Juan, ¿no? Entonces, ahí estamos. Creo que vamos aquí.
Continúa, otros nombrados por un delator declararon que eran cristianos y poco después lo negaron. Dijeron que lo habían sido ciertamente, pero que habían dejado de serlo. Algunos hacía ya 3 años, otros ya muchos años antes, algunos incluso 20. Asimismo, todos ellos adoraron una imagen tuya y las figuras de los dioses, y además blasfemaron contra Cristo. Imagínense lo fuerte que ha de haber sido para esas personas. Blasfemar. Ha sido muy, muy fuerte. Aseguraban asimismo que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna en alabanzas a Cristo, como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento no a requirir, sino a no robar, ni cometer pillajes, ni adulterio, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamaba. Fíjense el testimonio que está dando este joven, la forma en la cual ellos se comportaban. Dice, alabanzas a Cristo como si fuera un Dios. Ellos ya lo visualizaban como el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Se comprometían a no delinquir, a no hacer cosas malas, a no robar, no cometer adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. También decían que una vez realizados estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento totalmente corriente e inocuo. Pero no dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tus mandatos, había prohibido que hubieran asociaciones. Así pues, creía aún más necesario inquirir también mediante el tormento de 2 esclavas que eran llamadas ministras. Fíjense, este es un dato muy interesante. Había ministras que había de verdad. No encontré ninguna otra casa más que una superstición depravada y desmesurada. Por ello, aplazada la indagación, me he apresurado a consultarte. A mí me parece que se trata de una cuestión digna de consulta, sobre todo a causa del número de personas que corren peligro de ser juzgadas. Hay mucha gente, en efecto, de todas las edades, de todas las condiciones y de ambos sexos, incluso que son llamados a juicio y seguían siendo llamados. Y el contagio de esta superstición no se ha extendido tan solo por las ciudades, sino también en las aldeas y los campos. Aún así, parece que puede detenerse y corregirse. Sin embargo, hay suficiente constancia de que los templos, casi ya abandonados, han comenzado a frecuentarse y que se vuelven a celebrar los sacrificios rituales, hace tiempo interrumpidos, y que se vende por todas partes la carne de las víctimas, para la que hasta ahora no se encontraba sino escasísimos compradores. De esto es fácil deducir qué cantidad de personas podían enmendarse si hubiera lugar para el arrepentimiento. No se están arrepintiendo, lo que tienen es miedo, y miedo a lo que les puedan hacer. Muy bien, aquí hay una carta de Trajano a Plinio, es la contestación. Has seguido el procedimiento que debías, mi querido segundo, en el examen de las causas de las que a ti te han sido denunciados como cristianos. Y no es posible, en efecto, establecer para todos una norma general como si ésta tuviera una aplicación determinada. No hay que perseguirlos. Si se los denuncia y acusa, hay que castigarlos para quien haya negado ser cristiano y lo haya demostrado realmente, es decir, mediante la súplica a nuestros dioses, aunque hubiera sido sospechoso en el pasado, que obtenga el perdón por su arrepentimiento. Sin embargo, los libros anónimos que circulan no deben de tener cabida en acusación alguna, pues esto sirve de pésimo ejemplo y no es propio de nuestro tiempo. Ahora veamos a Sueto, año 120 después de Cristo. En estos textos menos precisos de su obra, La vida de los 12 Césares, Suetonio también hace referencia a los cristianos y a Cristo. El autor escribió su obra hacia el 120, también asociada al testimonio sobre los cristianos con la persona de Nerón. Este ha tomado alguna medida de gobierno, una de las cuales se refiere directamente a los cristianos. Persiguió a los cristianos, linaje de hombres entregadas a una superstición nueva y maléfica, así le llaman,
nueva y maléfica. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a Orígenes, un testimonio muy conocido en nuestra religión. Entre los sabios, los temas filosóficos de la carta es interesante la persecución de los sabios. Fíjense, esta carta lo está escribiendo a un hijo, a su hijo. Ujú. Aquí dice, ¿no? Testimonio de origen romano. Este es un testimonio romano. Carta del estoico sirio que envía una carta a su hijo Serapión. Es una carta a su hijo. Y le dice, entre los temas filosóficos de la carta, es interesante de la persecución de los sabios, con la consiguiente recompensa del sabio y castigo de los perseguidores, ya que pasan las vidas de los hombres del mundo, pero sus alabanzas y virtudes permanecen eternamente. Esta es una enseñanza que le está dando. Pasan las vidas de los hombres del mundo, pero sus alabanzas y virtudes permanecen eternamente. Mara cita los casos de Sócrates, de Pitágoras y del rey sabio de los judíos. Fíjense cómo lo llama, rey sabio de los judíos, para demostrar que Dios castiga a los perseguidores y recompensa la virtud. Los tres sabios han adquirido por distintos caminos la inmortalidad. Los sabios son tratados con violencia por los tiranos, y su sabiduría es hecha prisionera por la calumnia, y ellos, en su inteligencia, son oprimidos. ¿Qué sacaron los atenienses de la muerte de Sócrates? En castigo de la cual recibieron carestía y peste. O el pueblo de Samo, de haber quemado a Pitágoras, ya que en una sola hora su tierra fue totalmente cubierta por la arena. O los judíos de la muerte de su rey sabio, dado que desde aquel tiempo su reino fue eliminado. Fíjense cómo este papá le dice a su hijo que los sabios siempre son perseguidos, pero su sabiduría va a perseverar eternamente. Y le pone a tres sabios, Sócrates, Pitágoras y el rey sabio de los judíos. Y le dice, vamos a releer esto. Los sabios son tratados con violencia por los tiranos y su sabiduría es hecha prisionera por la calumnia que ellos, por la calumnia, y ellos en su inteligencia son oprimidos. O sea, sí, nos moleste a la sabiduría y los reprimen. Hay que exterminarlos, dice. ¿Qué sacaron los atenienses de la muerte de Sócrates? Le pregunta el papá al hijo. ¿Qué sacaron? En castigo de la cual recibieron carestía y peste. O sea, ellos mataron a Sócrates y su castigo fue la carestía y la peste. Mataron a este Pitágoras, y en una sola hora su tierra fue totalmente cubierta por la arena. Y los judíos de la muerte de su rey sabio, dado desde aquel tiempo su reino, fue eliminado. Con justicia Dios ha recompensado la sabiduría de los tres, ya que los atenienses murieron de hambre. El pueblo de Samos sin remedio fue cubierto por el mar. Y los judíos, después de haber sido abatidos y expulsados de su reino, están dispersados por todas partes. No murió Sócrates gracias a Platón. Tampoco Pitágoras en virtud de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes que él promulgó. Fíjense, este testimonio es muy hermoso, tendrían ustedes que leerlo, ¿no? Observaban una vida de castidad, Arístedes, siglo II. Observan exactamente los mandamientos de Dios, viviendo sana y justamente, así como el Señor Dios les ha mandado. Les rinden gracias cada mañana y cada tarde, por cada comida o bebida y todo bien. Estas son, oh emperador, sus leyes. Los bienes que deben recibir de Dios se los piden y así atraviesan por el mundo hasta el fin de los tiempos, puesto que Dios los ha sujetado todo a ellos.
Le están pues agradecidos porque ellos han sido hechos, para ellos, perdón, ha sido hecho el universo entero y la creación. Por cierto, esta gente ha hallado la verdad. Arístides, siglo II, en su libro La Apología. En los cristianos se da un sabio dominio de sí mismos, se practica la continencia, se observa el matrimonio único, la castidad es custodiada, la injusticia es excluida, la piedad es apreciada por los hechos, Dios es reconocido, la verdad es considerada norma suprema. San Teófilo de Antioquía, siglo II. Eso es lo que están escribiendo de nuestras comunidades. Habitan en la propia patria como extranjeros, cumplen con lealtad sus deberes ciudadanos, pero son tratados como forasteros. Cualquier tierra extranjera es para ellos su patria y toda patria es tierra extranjera. Se casan como todos, tienen hijos, pero no abandonan su recién nacido. Tienen en común la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes del Estado, pero con su vida van más allá de la ley. Aman a todos y son perseguidos por todos. No son conocidos, pero todos los condenan. Son matados, pero siguen viviendo. Son pobres, pero hacen ricos a muchos. No tienen nada, pero abundan en todo. Son despreciados, pero en el desprecio encuentran gloria a Dios. Se ultraja su honor, pero se da testimonio de su justicia. Están cubiertos de injurias y ellos bendicen. Son maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Aunque se les castigue, están serenos, como si en vez de la muerte recibieran la vida. Son atacados por los judíos como una raza extranjera. Los persiguen los paganos, pero ninguno de los que los odian sabe decir el por qué. Este es el siglo del 2 al 3, perdón, carta a Diógenes. Fíjense, todavía en los primeros siglos, ¿cómo se comportaban? Viven en castidad, viven en hermandad, celebran la Eucaristía. Esto es su iglesia, chicos. Esta es la iglesia que debería de reinar hasta los días de ahora. En la medida que podamos, regresemos a esta iglesia primitiva, a la iglesia que Cristo nos enseñó, a compartir los bienes que no son nuestros, son de Dios, porque de Dios vienen. Nuestra salud, nuestros dones, todo, ¿no? Todo lo que tengamos, compartirlo para ponerlo al reino de Dios. Pero también dar testimonio con nuestra forma de ser, con la forma en la que nos conducimos, de que somos cristianos. Y tengamos también la convicción de que pues nos van a perseguir, así como dice el Padre al Hijo, ¿no? Los sabios perseguidos, los sabios perseguidos. Pero su sabiduría persevera a través de los tiempos. Esa no se va a extinguir, como está la sabiduría de Jesús, que contagió a 12 más Pablo, y ellos a su vez contagiaron a millones al cristianismo. No sé si tengan algún comentario. Bueno, en lo personal, esta última carta me parece muy inspiradora y como que nos da guía para, para saber cómo dar nosotros testimonios de ser cristianos, ¿no? Me gusta mucho esa parte donde dice, son del mundo, pero, o sea, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Casi, casi, son de carne, pero no tienen estas cosas, ¿no? O sea, me gusta mucho esa carta, creo que sí nos va dando una línea muy clara de lo que es ser un cristiano, vivir como cristiano. Así es. Viven en este mundo, dice, pero no son de este mundo. Y vaya, también a mí me llama esto, ¿no? Se casan como todos, dice.
como todo mundo tiene una pareja, pero ellos tienen hijos que no abandonan, no los abandonan, dice. Y comparten una mesa en común, pero no la cama. O sea, se comportan de una manera tan diferente que de verdad viven en este mundo, pero no son de este mundo, ¿no? Eso es, estos testimonios que acabamos de ver nos deben de llenar de ánimo y de felicidad, porque sí se puede dar testimonio de la fe, sí podemos caminar con Cristo a pesar de todas las tribulaciones que nos podamos encontrar en nuestro camino. Sí se puede dar testimonio. Pues este fue el curso de Hechos de los Apóstoles, pero les vuelvo a repetir, no tanto del libro como tal, sino cómo se forma la iglesia. La iglesia. Si tienen oportunidad de estudiar la iglesia en sí a través de la historia, pues estaría fantástico, porque ustedes ya tienen las bases de lo que es la iglesia primitiva. Ya la tienen.